Pues entonces nada, tú me avisas si se oye todo bien y se ve todo bien. Se ve todo bien, sí. Muy bien, pues entonces arrancamos. Como decíamos, el día de hoy vamos a tener una charla vamos a hablar del coronavirus. El coronavirus y vamos a hablar de unos conocimientos básicos y unas medidas de prevención. ¿Por qué? Porque no nos vale de nada saber qué es el coronavirus o saber lo que es un virus, pero luego no intentar remediar que esto no nos afecte. Y ya no solamente a nosotros y en la empresa, sino porque luego nosotros resulta que cuando salimos del trabajo nos vamos a nuestras casas y tenemos familia. Entonces nos tenemos que cuidar muy mucho. Luego veremos porque hay unas gráficas que nos dicen cómo va la evolución en el país. Y la verdad es que realmente son un poco preocupantes. De todas formas, ante todo, primero para que luego no me digáis que no me he presentado, mi nombre es Nieves, Nieves Morales. Luego cuando hablemos, me da igual cómo me llaméis, profesora, Nieves, lo que sea. Soy soy máster en prevención de riesgos laborales y esto ahora está súper en boga en todas las empresas y ya no en República Dominicana, a nivel internacional, porque estamos hablando de una pandemia, ¿eh? Entonces vamos a comenzar. ¿Me entienden todos bien? ¿Está todo correcto? Pues mirad, ahí tenemos el contenido. No es todo lo que vamos a abarcar. Vamos a ver primero una serie de virus respiratorios emergentes que tenemos ahora, que es el coronavirus. Luego vamos a hablar de una prevención y de unas medidas de protección. Luego vamos a hablar del retorno al trabajo. Y luego vamos a hablar de limpieza y desinfección. ¿Por qué? Porque no todo con lo que yo limpio me vale para cargarme el virus. Así de claro, no todo. Entonces, si queréis, vamos a ver ahora la primera parte que nos habla de estos virus. Vamos a ver los síntomas que se tienen, cómo uno se infecta y qué tratamientos hay referente al tema. Fijaros ahí. Da casi como un poco de grima ver ese murciélago ahí, ¿verdad? ¿Por qué he puesto el murciélago? Porque los coronavirus, familia de virus que causan infección tanto en animales como en humanos. ¿Qué pasa? Que este coronavirus se supone que vino, porque el primer brote fue en China, en Wuhan, en diciembre del 2019, y es una enfermedad zoonótica. ¿Qué significa eso? Pues que viene porque primero ha estado en animales y de los animales ha pasado a las personas. ¿Y cuál es la enfermedad que nos trae este coronavirus? Es el COVID-19. ¿COVID-19 por qué? ¿Por qué se le llama COVID-19? Bueno, pues un poco, si dividimos la palabra en varias partes, COVID es de coronavirus, COVID y de disease en inglés, de enfermedad. Y 19 es porque se comenzó en el 2019. Entonces ya sabéis, unos virus que vienen de los animales, que se incorporan a las personas y que nos causan una enfermedad, y esa enfermedad es respiratoria y que viene desde Wuhan a finales de diciembre del 19. Vamos a ver una diferencia ahora entre virus y bacterias. Fijaos que yo os he puesto aquí para que lo vierais bien claro. Aquí tenemos un dibujo de un virus y aquí tenemos un dibujo de bacterias. ¿Qué pasa? Que los dos son microorganismos, pero no son iguales. Los virus tienen dentro un material genético y por la parte de afuera tienen una proteína. Están envueltos en una proteína y necesitan de una célula para poder reproducirse. A diferencia de las bacterias, que las bacterias ya son microorganismos unicelulares y que se multiplican por división celular. Si veis aquí, en la misma fotografía, podéis ver cómo aquí hay una división de la célula, ¿veis? Entonces, aquí sí que no nos hace falta. Aquí necesitamos de una célula para que siga reproduciéndose. ¿Y cuál es el
Problema, el principal problema, que estamos hablando de microorganismos. ¿Y qué supone que yo hable de un microorganismo? Que no lo veo. El problema es que no se ve. Y como no se ve, no sabemos si está o no está. Y no lo podemos intuir. Entonces, ¿qué pasa? Que nos tenemos que cuidar para que en el caso de que ese microorganismo que no veo esté, me cuide y haga lo posible para que no me afecte y no se meta en mi cuerpo. O sea que el principal problema es ese, que es un microorganismo y que no se ve. Por otro lado, ¿de qué hablamos? Bueno, pues de las pandemias. Estamos diciendo que el COVID-19 es una pandemia. Una pandemia significa, no sé si habréis oído hablar alguna vez de la palabra el pandemonium, es como una cosa, es como muy grande, ¿no? Bueno, pues la pandemia es una enfermedad infecciosa, ¿no? Y que afecta a los humanos y que se extiende por un área geográfica muy grande. Yo recuerdo que en febrero, a principios de febrero, estuve dando una capacitación en una empresa y me decían, ¿qué nos puede decir usted del COVID? Y en aquellos momentos, la Organización Mundial de la Salud decía que eso estaba en China y que había salido muy poco de allí. Y yo digo, eso es lo que dice la OMS hasta que se declaró pandemia. Pero en esos momentos solamente nos encontrábamos casos en China y luego fueron para Italia. Entonces luego se declaró la pandemia. Entonces, ¿qué ocurre con la pandemia? Que la pandemia ataca a la mayoría, en muchos países, y a muchos individuos de la localidad o de la región. Hay una afectación geográfica importante. No habla de gravedad, sino de cantidad, por el número de casos afectados. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Cómo yo puedo saber si yo tengo ese COVID-19? Pues otro de los problemas, igual que antes decíamos, de que son invisibles para el ojo humano, es que muchísimas personas son asintomáticas. ¿Qué quiere decir que son asintomáticos? Si yo, por ejemplo, fuera asintomática, quiere decir que yo no tengo ningún síntoma, estoy afectada y puedo contagiar ese COVID. Entonces parece que yo no tengo nada, pero en realidad sí lo tengo y lo puedo contagiar a los demás. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las veces los síntomas que se tienen son leves. O sea, podemos tener tos, podemos tener fiebre, dolor de garganta, escalofríos, dolor abdominal y muy típico la sensación de falta de aire, ¿no? La disnea. Puedes tener escalofríos también, pero ¿qué pasa? Que esos síntomas leves los podemos tratar en la casa. El problema es que de 5 o 6 personas que tienen esos síntomas leves, uno seguramente va a llegar al hospital o a la clínica. Ahí está el caso grave. El caso grave es que te va a provocar una neumonía, ya que no vas a tener una dificultad muy grande para respirar y te va a provocar una concatenación de episodios que incluso te pueden llegar a la muerte. No sé si vosotros habéis tenido algún problema con algún familiar, pero bueno, yo soy española y lo que he visto en España ha sido increíble, porque es que no había ni mortuorios, no había hospitales, esto era un sistema sanitario fallido durante tiempo. Ahora ya salieron. Lo que yo no quiero o no me gustaría es que en República Dominicana pasara. Imaginaros si hay un colapso del sistema de salud y tenemos un padre o una madre que le ha dado COVID y lo tengo que llevar a la clínica. Bueno, yo me sentiría, no sé, como para desgarrarme las vestiduras, ¿verdad? Porque es así. O sea, que si tenemos un sistema colapsado, ¿qué hacemos? No tenemos respiradores. ¿Dónde llevo yo a mi familia, a mi familiar que tengo que llevar a la clínica? Entonces, por eso es que tenemos que hablar de prevención. Tenemos que hacer algo para que todo esto no vaya más. Nos hemos puesto un poco como fatídicos, ¿verdad? Bueno, es que es así. Entonces, ¿quiénes son los grupos de riesgo que pueden estar más afectados por este COVID?
Bueno, pues las personas los que llegan, los más que llegan a ese estadio de ir a una clínica o a un hospital son las personas mayores de 60 años, las personas que tienen hipertensión o tienen enfermedad cardiovascular, las personas que tienen diabetes, las personas que tienen una enfermedad crónica de los pulmones, las personas que tienen cáncer, las embarazadas y si tú tienes una afectación de inmunodepresión. ¿Qué pasa con todas estas personas? Bueno, tenemos la suerte que en el país el nivel, vamos a ver, ¿cómo digo yo esto? El nivel de población no, la mayoría de la población no es envejeciente, la gente es muy joven, seguramente todos los trabajadores que hay en la empresa son jóvenes. ¿Me equivoco, Gabriela? Me imagino que no, ¿verdad? Por ahí tenemos suerte. Por eso no hay tantísimos casos de defunción, o por lo menos no se han visto. Y es por eso, porque la población es muy joven. Cosa que, por ejemplo, en Europa sí que la población es más vieja. Y entonces ha habido mucho más problemas. Pero, ¿qué tenemos aquí en el país? Que hay mucho hipertenso y hay mucha enfermedad cardiovascular. Aquí se come mucho frito, mucho aceite, y todo eso siempre mucho. Entonces, si no nos cuidamos en nuestra alimentación, pues todo eso se revierte en nosotros mismos, por nosotros mismos. Entonces, ya sabemos que todos esos grupos son los más expuestos a contraer la enfermedad, o por lo menos a contraerla con síntomas que sean más graves. ¿Y qué pasa? Veis que, claro, ahí como todo el mundo sabe, los niños no los pone. ¿Qué pasa con los niños? La mayoría de los niños son asintomáticos si es que tienen COVID. Y precisamente por eso, y ellos que normalmente están corriendo para un lado y para otro y no llevan mascarilla y se la quitan y tocan, son los más propensos a que te lo pasen, a propagarlo. Por eso, no sé si os acordáis que en el momento en que empezó aquí el tema del COVID, las escuelas de una vez cerraron. Y era por eso. De una vez cerraron. Entonces vamos a ver ahora la parte de tratamiento y transmisión. Fijaros que decimos aquí que no existe un tratamiento específico contra el COVID. No hay un tratamiento. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que hay, a fecha de ayer, 130 proyectos que están reconocidos por la Organización Mundial de la Salud, habiendo 10 en fase clínica, porque la única solución terapéutica a fecha de hoy va a ser la vacuna, y la vacuna no la tenemos. A finales de diciembre, en enero, cuando se terminen de hacer los ensayos en fase clínica, de esos 10, por ejemplo, que están, bueno, pues entonces sí que tendremos ahí nuestro tratamiento específico contra el COVID. Y después de que esté, bueno, pues imaginaros la cantidad de millones de vacunas que tienen que hacer. Eso es otro problema. Y que lleguen aquí. ¿Cómo lo transmitimos? Si ya sabemos que no tenemos tratamiento y que tenemos que esperar a que nos venga la vacuna. La prevención. La prevención. Pero claro, para prevenir yo tengo que saber cómo funciona para poder prevenir ese cómo funciona, cómo se transmite.